base, espérame que tengo el lápiz medio pegado, acá. ¿Qué hacemos? Conservamos la base y se suman los exponentes, ¿cierto? Y 2a más menos a te va a quedar a, ¿sí? Y después aquí tienes 2/3 elevado a 3a, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú tienes 2/3 y tienes 3/2. Entonces, no tienes ni la misma base ni el mismo exponente, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes que cambiar la base, ¿ya? Entonces, puede ser cambiar esta base que tenemos acá o cambiar esta de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a invertir esto, ¿ya? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Y qué tenemos aquí? 3/2 elevado a la menos 1. Fíjate que 3/2 elevado a la menos 1 es lo mismo que 2/3, ¿cierto? Ya, y eso nos va a quedar elevado a 3a. Y ahí tenemos la misma base, ¿cierto? Tú siempre tienes que buscar tener la misma base, ¿ya? Aquí potencia de una potencia nos va a quedar 3/2 elevado a menos 3a, ¿cierto? Y ahí, ¿qué hacemos? Si tenemos la misma base, conservamos la base y se restan los exponentes, ¿cierto? Entonces ahí nos va a quedar 3/2 elevado a menos 4a, ¿cierto? Ya. Ahora, si yo veo, no está escrito así, ¿cierto? Entonces, si no está así, ¿qué tengo que hacer? Se da vuelta. Eso. Entonces, tú adaptas el resultado a lo que va apareciendo en las alternativas. ¿Entiendes? Eso es. Ya, ahora vamos a ir con la 11. Lo dejo ahí un ratito o podemos pasar a la que viene. ¿Pasamos a la que viene? ¿No hay problema? Ya. Ya, Javi, de ahí vamos a la 15. Vamos a la 11, la 15 y la 17. Entonces, vamos a borrar. 11 ahora. Ya, vamos a pasar con la 11. Dice, aquí tenemos una ecuación exponencial. Eso es lo primero que tenemos que saber reconocer. ¿Ya? Tenemos incógnita en el exponente. Y cuando hay una ecuación exponencial, siempre tienen que tratar de igualar las bases. ¿Ya? Si la base no es ni 1, ni menos 1, ni 0, entonces vamos a poder trabajar con la propiedad de potencias de igual base. Aquí tenemos base 6, y fíjense que aquí tenemos división de potencias de igual base. Entonces conservo la base y se restan los exponentes. Acuérdense que cuando ustedes restan los exponentes y son expresiones algebraicas, pónganle paréntesis, ¿ya? Ahora, aquí al ingresar el signo, sobre todo háganlo con todos los que no tienen mucha habilidad aquí, háganlo paso a paso, ¿ya? Entonces aquí nos va a quedar 6 elevado a 2x menos 2, ¿ya? El tema es que aquí tenemos una ecuación y el tema es que aquí tenemos base 6 y aquí tenemos base 1. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes igualen las bases. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, déjenme usar la gomita, es, en vez de poner 1, poner 6 elevado a 0, porque 6 elevado a 0 es 1. Entonces, yo aquí logré igualar las bases. Entonces, ahora yo puedo igualar los exponentes. Entonces, yo ya sé que el valor de x aquí va a ser 1, ¿ya? Entonces, teniendo el valor de x, ahora respondo la pregunta, porque la pregunta es el valor de 2x más 3. Entonces, 2 por 1 más 3, entonces ahí nos va a dar 5. ¿Ok? Chiquillos, no me apuren, no es que no me acuerdo de tanto, ustedes me van poniendo abajo un montón de preguntas y ya no me acuerdo ya. Espérense, ahora estamos en la 11, vamos a ir a la 15. Ya, si no la saco. Si estamos con calma, chiquillos, si no hay apuro. Ya, no me pongan más hasta cuando llegue a la 17, ya, por favor. Ya, yo no me voy a acordar, después yo no me hago responsable. Que yo estoy haciendo, me demoro porque los chiquillos acá están tomando apuntes, entonces hay que tener paciencia. Ahora cuando tienes que sacar el celular, que andan con el celular para todos lados, tómale una foto. Ah, ya, ¿estamos ok? Ya, pasamos a la que viene. Ya, ahora déjenme ver en cuál estamos. A ver, estamos en la... Ya, vamos a la 15 ahora. Ya, aquí nos tenemos que acordar de algo que yo creo que han echado al olvido.
Cuando nosotros vimos interés, ¿se acuerdan cuando vimos razones y proporciones y vimos porcentajes? Dentro de la parte de porcentaje nosotros vimos interés simple e interés compuesto, ¿ya? Entonces, cuando el interés se va aplicando periodo a periodo, ¿ya? Y la cantidad va aumentando periodo a periodo de interés, ahí tenemos un interés compuesto. Y la fórmula del interés compuesto, chicos, era esta: el capital final es capital inicial por 1 más el interés, que es el I%, elevado a los periodos de tiempo. Esa es la fórmula de interés compuesto. Profe, disculpe. ¿Es el interés al final no entraba o sí? ¿O aquí está como relacionado con otra materia igual? Lo que pasa es que fíjate que finalmente esto tiene estructura de potencia. O sea, tiene en el fondo una aplicación de una función de tipo exponencial, ¿entiendes? Entonces, si bien como tema propiamente tal no dice interés simple e interés compuesto, es parte de la materia de porcentaje y es parte de lo que es una expresión exponencial, así que podría aparecer, ¿me entiendes? Ya, profe, gracias. Ahora, dice, el día 28 de diciembre del 2020, el precio de una casa era de, miento, eso no debe decir 2020, yo lo corregí, tiene que decir 2002, ¿ya? Ojo, porque los que descargaron la guía de full ejercicio dice 2002, pero para los que están trabajando con el cuadernillo dice 2020, ¿ya? Así que corríjanlo ahí los que están con el cuadernillo. Entonces dice, el día 28 de diciembre del 2002, el precio de una casa era de 12.525.000. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el capital inicial. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, el capital inicial, 12.525.000. Y luego, se estima que el precio de la vivienda aumentará un 10% cada año. O sea, cada año el capital inicial aumenta un 10% y después ese mismo capital que ya creció otro 10%. Por lo tanto, es interés compuesto porque es interés sobre interés ahí. Entonces, le vamos aplicando, le agregamos un 10% y tenemos el interés. Y fíjense que como es del 2002 al 2022, han pasado ahí, en este caso, 20 años. Ahí sí. Entonces los periodos de tiempo son 20 años. Y ahí lo único que tenemos que hacer, fíjense que al reemplazar, eso sería lo que tenemos que pagar al final, después de 20 años, al aplicarle el 10% de interés durante 20 años. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo único que tenemos que hacer es trabajar un poquito con ello. Aquí tenemos el 110%, déjenme anotarlo más bonito. Tenemos aquí el 110% elevado a 20. Si nosotros simplificamos aquí, nos va a quedar 11 partido en 10, que es 1,1 elevado a 20, y lo único que tenemos que hacer aquí es agregarle 12.525.000. Y ese sería lo que se paga al final, que correspondería a la alternativa C. ¿Se entendió, Javi, que no es tan difícil? Hay que aprenderse esa fórmula nomás. Sí, profe, gracias. Okay. Porque dice que se le agrega el 10% de interés, ¿cierto? Entonces, si tú a uno, que este es el 100%, acuérdate que uno es el 100%, si al 100% tú le agregas un 10%, lo que te queda, fíjate, es el 110, porque ahí tú multiplicas cruzado y te queda el 110%, ¿sí? Profe, una consulta, ¿esa era la única forma de hacer este ejercicio? Lo que pasa es que para dejarlo expresado de esa manera, tenemos que tener la noción del interés compuesto nada más, porque ¿cómo lo hiciste tú? No, yo busqué una alternativa que tuviera el 10% en decimal, y esa era la C. Hice eso, ¿no? Entonces, por eso. Ya, sí puede ser, claro, porque las otras, pero es que fíjate que esa también tiene ahí un 0,1 y el 0,1 también es 10%. Sí, pero la había descartado porque está multiplicado por 20. Claro, pero es que son 20 años. También podría ser un buen distractor. ¿Cómo supiste que era elevado a 20 y no multiplicado por 20? Ahí tiene razón. ¿Viste? Igual algo aplicaste el interés compuesto ahí. ¿Entiendes? Ya, gracias. Ajá.
¿Cuál era la otra? Ya me olvidé, ¿vieron? Eso es lo que pasa cuando me las De dicen. 17, profe. La 17, de ahí vamos a la 19, ya. Vamos a poner. Ya, ojo porque esta pregunta, así tal como está, yo primero no la hubiera puesto en esta guía porque esto tiene que ver con una ecuación de segundo grado, ¿ya? Y además la alternativa no está del todo correcta. La alternativa correcta es la D, pero no está bien, digamos, redactada. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice, en un laboratorio se realiza una experiencia con un material volátil. Eso quiere decir que ese material se evapora, ¿ya? Que se va desvaneciendo. Dice, cuya velocidad de volatilización es medida por su masa en gramos, la cual decrece en función del tiempo t en horas, de acuerdo a esta fórmula. Ya, entonces, a medida que pasa el tiempo, la masa va decreciendo en relación a esta fórmula. Siendo así, ¿cuál es el tiempo máximo del cual dispone un laboratorista para usar este material antes que se volatilice totalmente? Ya. ¿Qué significa que se volatilice totalmente? Si yo tengo un material volátil, ¿y qué significa desde el punto de vista de la masa que se va a volatilizar? Qué difícil decir eso. ¿Qué pasa cuando yo tengo una masa y se volatiliza completamente? ¿Cuánto es la masa? 0. Claro. Entonces, lo que me están diciendo aquí es que yo tengo que ver cuántas horas tienen que pasar para que su masa sea 0. Eso es, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, vamos a reemplazar el m por 0. ¿Ya? Entonces, a ver, lo voy a escribir un poquito más arriba. A ver si, porque aquí tengo poquito espacio además. Vamos a tratar de... Ya. Entonces, vamos a partir acá arriba. La masa vamos a decir que es 0. Ya, pongan atención aquí. Lo que nosotros tenemos aquí, primero voy a expresar esto multiplicando por menos 1. Fíjense lo que va a pasar para cambiar los signos, para que no me queden tantos signos negativos. Acuérdense que ustedes pueden multiplicar por lo que quieran una ecuación y esa ecuación es equivalente. O sea, lo único que hice ahí fue cambiar los signos. Ahora, importante, este 3 elevado a 2t que ustedes ven aquí, yo lo puedo expresar como 3 elevado a t elevado a 2, ¿cierto? Ya. Y este 3 elevado a t más 1, cuando yo tengo 3 elevado a t más 1, es lo mismo que decir 3 elevado a t por 3 elevado a 1. Ya, lo vamos a dejar expresado así, como 3 por 3 elevado a t. ¿Ya? Entonces ahora vamos a decir algo que es importante para esto, porque vamos a usar algo que se llama una variable auxiliar. Vamos a decir que 3 elevado a t es x. Miren, fíjense lo que va a aparecer aquí. Si yo digo que 3 elevado a t es x, 3 elevado a t es x, estoy reemplazando. Esto tiene forma de ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, había que darse cuenta que esto que está aquí es una ecuación de segundo grado, cosa que no es fácil. Primero no hemos visto ecuación de segundo grado, viene a continuación, después del logaritmo. Y ahora vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué pasa? Para resolver esta ecuación de segundo grado tenemos que saber factorizar o resolver utilizando esta fórmula. No sé si ustedes recuerdan que para resolver una ecuación de segundo grado ustedes utilizaban esta fórmula. Lo vamos a ver pronto ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Con esa fórmula se resuelve esa ecuación de segundo grado o también factorizando. Pero para factorizar eso hay que tener cierto grado de habilidad. ¿Recuerdan ustedes cuando factorizábamos los trinomios? Y yo les decía, vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 108 y que sumados me den 3. Ya, eso es cuando ese coeficiente es 1. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para poder hacer eso, yo tengo que saberme las reglas de divisibilidad. Por ejemplo, el 108, al sumar las cifras, me da 9. Entonces es múltiplo del 9. Entonces yo dije, este número es múltiplo del 9. Entonces, al dividir 108 en 9, me va a dar 12. O sea, 9 por 12 es 108. Y justo esos son los números. El 9 y el 12 son los números que me sirven.
Entonces, ¿qué pasa? Como la suma tiene que ser 3, pongo aquí más y acá menos. ¿Ya? Pero para poder hacer esa factorización hay que manejarse bien con el 108 y la descomposición del 108 utilizando las reglas de divisibilidad. ¿Ya? Entonces, ojo con las reglas de divisibilidad porque ustedes la miran a huevo como que si fuera algo poco importante. Para poder factorizar esta expresión es importante. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un producto que me da por resultado 0, o x menos 9 es igual a 0, o x más 2 es igual a 0. Entonces, ahí tengo mis dos soluciones. Resulta que acabamos de decir que x es igual a 3 elevado a t, ¿cierto? Eso fue lo que reemplazamos. X era 3 elevado a t. Entonces, 3 elevado a t es igual a 9, o 3 elevado a t es igual a menos 12. Y resulta que las potencias, cuando vimos potencias, yo les dije, chiquillos, las potencias de base positiva nunca arrojan resultados negativos. Entonces, claramente, la única posibilidad para esta ecuación es que 3 elevado a t sea igual a 9 y, por lo tanto, para que eso ocurra, t tendría que ser 2. Ok. Entonces, se supone que t es el tiempo en horas. Es decir, para que la masa de este material sea 0, tienen que transcurrir ¿cuántas horas? 2 horas. Es decir, para que la masa se evapore, se haga 0, ya se volatilice completamente, tienen que transcurrir 2 horas. Entonces dice, ¿cuál es el tiempo máximo del cual dispone el laboratorista para usar este material antes que se volatilice totalmente? Tiene un tiempo máximo de 2 horas, o sea, tiene que hacerlo antes de 120 minutos. Pero eso de los 90 minutos, chiquillos, no, eso no está correcto. Ya tiene que ser inferior a 120 minutos, inferior a 2 horas. ¿Se entiende? ¿Ya? Por eso la alternativa más correcta sería la D. Pero insisto que esta es una pregunta que debería haber estado en la guía de ecuación de segundo grado, no en la guía de potencia o función exponencial, porque claramente tiene un grado de dificultad mucho mayor porque mezcla algunos elementos que ustedes todavía no hemos visto en profundidad. ¿Ya? Vamos con la 19. Por ahí me preguntaban la 19. A ver, primero aquí tenemos una función exponencial de base 2. Cuando la base es mayor que 1, siempre la función es de tipo creciente. Entonces, claramente no puede ser ni la alternativa D ni la E porque son funciones de tipo decrecientes, ¿ya? Ahora, aquí la imagen del 1, fíjense que esta curva pasa por el 1,3. Aquí esta curva pasa por el 1,4. Aquí esta curva pasa por el 1,2. Entonces, se supone que según esta alternativa, la imagen del 1 es 3, aquí la imagen del 1 es 4 y aquí la imagen del 1 es 2. Por lo tanto, vamos a ver la imagen del 1 en la función. Es decir, donde dice x, yo voy a poner 1. 2 elevado a 1 es 2, más 1 es 3. ¿Eso qué significa? Que cuando la x vale 1, su imagen tiene que ser 3. Es decir, la curva tiene que pasar por el 1,3. Su alternativa correcta es la A. De chiquillos, ¿se entendió? Profe, ¿podemos ver la 29, por favor? 29. Vamos con la 29. Sí. Vamos. Aquí es donde el concepto y la notación de las funciones a ustedes los atrapa un poquito, porque esta pregunta es más o menos sencilla, ¿ya? Y como es de suficiencia de datos, además tienen ahí su respeto. Vamos a ver. Dice, ¿se puede determinar el valor de A en la figura adjunta? Ya. Tener en cuenta que A es la imagen de B. O también podemos decir que la preimagen de A es B o que la imagen de B es A. Ahora, aquí me
están dando la función, que dicen que es la función c elevado a x, y me dicen, ¿con cuál de estas informaciones yo puedo determinar el valor de a? O sea, puedo determinar la imagen de b, lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjese que aquí, primero me están diciendo, en la gráfica me están dando la función, y en esta información me están diciendo que c vale 3 elevado a la menos 1. O sea que la función que yo voy a utilizar es esa función, 1/3 elevado a x. ¿Sí? Me están diciendo además, con la primera información, que además de que c vale 3 elevado a menos 1, la imagen del menos 3 es a. Ya. Eso significa que cuando yo reemplazo x por menos 3, ojo, cuando yo reemplazo x por menos 3, el resultado es a, o sea, la imagen del menos 3 es a. Ahora, ¿qué significa 1/3 elevado a la menos 3? Bueno, el i, acuérdense que el i, antes de esto, se puede reemplazar por un f de x, esto es muy importante, ¿ya? Esto es f de x, ¿ya? Entonces aquí yo estoy viendo la imagen del menos 3, cuando reemplazo el x por menos 3, y aquí me están diciendo que la imagen del menos 3 es a, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es 1/3 elevado a la menos 3? Es 3 partido en 1 elevado a 3, y eso es 27. Por lo tanto, con esta información es suficiente para determinar el valor de a. ¿Se entendió? Sí, profe, súper bien. Vamos con la segunda. Ya. La segunda información. Sabemos que la función que me están dando es esa. Aquí me están diciendo que la función, ya acuérdense que esto es lo mismo que decir f de x, que nuestra función es 1/3 elevado a x. Aquí me están dando la función directamente, ¿ya? Y me están diciendo que el valor de b es menos 3. Ah, o sea, cuando yo en el valor de x reemplazo el menos 3, la imagen del menos 3, ¿quién es? A. Y 1/3 elevado a la menos 3 es 3 partido en 1 elevado a 3, y eso me va a dar 3 elevado a 3, que es 27. Por lo tanto, cada una de las afirmaciones por sí sola son suficientes para poder determinar el valor de a. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ajá. Ya, vamos con la 30. No la saco ya, no la saco. Me hicieron más. Si me ha sacado un segundo la mascarilla, porque... Vamos con la 30 ahora. ¿La vuelvo a poner? ¿Han copiado todavía? ¿No? ¿Está todo bien? Ya. Dice, ¿se puede determinar el punto de intersección del gráfico de la función exponencial con el eje de las ordenadas? Ya, a ver, primera cosa que usted tiene que tener clarísimo aquí. Todos los puntos que están sobre el eje de las ordenadas, que es el eje Y, tienen algo en común. Por ejemplo, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. Por ejemplo, si aquí estamos a la altura del 1, ese punto es 0,1. Si aquí estamos a la altura del 2, es 0,2. Si aquí estamos a la altura del 3, 0,3. Entonces, ¿qué tienen en común todos los puntos que están sobre el eje Y? La abscisa es 0. Perfecto. Fíjense en la primera información. Esto es el tema de que ustedes tienen que hacerse amigos de la notación de las funciones, porque esto es muy fácil. Miren, ¿qué significa f de 0 igual a menos 3? Que esta función pasa por el 0, menos 3. Por lo tanto, obviamente, que ese es el corte de la función con el eje Y. Suficiente. ¿Y cuánto me demoró? Medio segundo. ¿Ok? Pero es porque tengo que tener claro el concepto.
Si f de 0 es menos 3 es porque la función, cuando el x vale 0, la imagen es menos 3. Y ese es un par ordenado x, y. Por lo tanto, esa información es suficiente. ¿Ok? Segundo. Vamos con eso. Ya. Dice b en esta función. Ya, vamos a tomar la función que me están dando aquí, ¿ya? Porque aquí ya me están dando valores para la función. Entonces, fíjense que me dicen que aquí b vale 2. Ya, ojo que no estoy tomando en cuenta para nada la primera información. Solo 2 por sí sola más la información que me están dando en el encabezado. Entonces me están diciendo que b vale 2. ¿Ok? ¿Y aquí qué me están diciendo, chiquillos? Pasa por el 3,24. Eso significa que cuando yo reemplazo el 3 en la función, el resultado aquí, ¿cuánto es? La imagen del 3 es menos 24. Muy bien. 2 elevado a 3 es 8. El 8 al otro lado divide, entonces 24 dividido en 8 nos queda menos 3. Por lo tanto, el valor de A va a ser 3. Ay, pero aquí medio cambió el valor, espérense. Espérenme un poquito. Sí, está bien, porque ese es el valor de A, no es el valor de... Ese es el valor de A. Entonces, fíjense, ahora yo tengo el valor de A y lo vamos a reemplazar en la función. Miren, ahora lo voy a reemplazar en la función. Es decir, el valor de A, como es 3, yo aquí tengo que poner menos 3, y como sé que el valor de B es 2, ahí tengo la función, ¿cierto? Tengo la función, y si yo quiero ver el corte con el eje de las ordenadas, ¿qué tengo que reemplazar? El x por 0. Entonces, al reemplazar el x por 0, 2 elevado a 0 es 1, me va a quedar menos 3. ¿Eso qué significa? Que el corte con el eje y se da en el 0, menos 3, igual que en el de antes. Por eso es cada una por sí sola. Eso es, pues, chiquillos. Entonces tienen que acostumbrarse a la notación de función. Para ustedes f de 3 igual a menos 24 tiene que ser, cuando yo reemplazo el 3 en la función, la imagen es menos 24. Y eso significa que la curva pasa por el 3, menos 24. Ya. ¿Algo más, chiquillos, de potencias? ¿Estamos ok ahí? Sí, profe. Excelente, gracias. Entonces vamos a raíces ahora. ¿Puedo borrar, chiquillos? ¿Sí? Vamos con las raíces. Un cachito para abrir el archivo. No, este no es. En pantalla los ejercicios del material de raíces. Entonces, vamos viendo aquí. La 12 me pregunta las familias. Vamos a ver. Déjame ponerla en pantalla. Ya, Javi, poner atención aquí. Vamos a ver. Aquí esta pregunta era un poquito más complicada porque fíjate que aquí te preguntan por la raíz de m y aquí tú tienes un m que es un trinomio. Fíjate que tienes 1, 2, 3 términos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este trinomio yo me tengo que dar cuenta que corresponde a un trinomio cuadrado perfecto.
¿Y cómo yo me doy cuenta? Primero, porque aquí hay un doble y aquí hay términos que están al cuadrado. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un cuadrado del binomio, yo siempre reconozco un trinomio cuadrado perfecto porque hay un término que es el doble del primero por el segundo y hay dos cuadrados que son perfectos. Entonces, si tú analizas lo que tienes aquí un poquito más en profundidad, que no se nota tanto porque hay una raíz ahí de por medio. Pero lo que tú tienes aquí en el fondo, este es el cuadrado de x raíz de a. Porque si tú elevas eso al cuadrado, siendo a positivo y x positivo, al elevarlo al cuadrado me va a quedar esa expresión. Entonces, ese es el cuadrado de esa expresión. Este que está aquí es el cuadrado de, en este caso, a raíz de x. Y esto que está aquí es el doble del primero por el segundo. Es el doble de ax, en este caso, un poquito. Entonces, si tú visas, te das cuenta, eso que está ahí, es el cuadrado del binomio de x raíz de a más a raíz de x al cuadrado. Fíjate ahí. Entonces, si tú desarrollas este cuadrado del binomio, el cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo, y después tienes el doble del primero por el segundo, te va a dar esa expresión que está ahí. Entonces, como a ti te están pidiendo la raíz, tú sacas la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y como a ti te están asegurando que a y x son números positivos, esta expresión no puede ser negativa, por lo tanto tú puedes deshacerte de la raíz con el cuadrado y ahí te queda x raíz de a más a raíz de x. ¿Se entendió, Javi? Ya, profe, sí, súper. Igual le quería preguntar algo. Lo que pasa es que como me preguntaban la raíz, yo apliqué al tiro la raíz, pero me dio otro resultado distinto. Entonces, eso no lo puedo hacer. Tengo que ir así paso a paso. Lo que pasa es que... Profe, no la escucho. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, se escuchaba muy bajito. Ahora sí. Entonces, si tú aplicas... un momento que borra todo. Ay, que algo pasó aquí. ¿Qué hice? Espérate. ¿Qué algo pasó acá? Algo apreté que dejé la escoba, espérame. Déjame volver a abrir el archivo. Esa que pregunta era la 12. Pero acá ya lo están viendo en la casa. Ahí sí. Bueno, sé que apreté que dije tamaño escoba. Ahora sí. Ya, Javi, mira, lo que pasa es que si tú aplicas raíz acá, aquí, tú aplicaste raíz al tiro aquí. Claro, desde el principio yo puse todo en raíz. Ya, pero se puede, si no hay problema. El tema es que tú aquí no puedes separar porque hay suma. Entonces tú no puedes sacar, por ejemplo, la raíz de eso, la raíz de eso, la raíz de eso. No puedes. ¿Por qué? Porque ahí hay suma. Si hubieran productos podrías hacer eso, ¿entiendes? Entonces, si tú pones la raíz de m aquí y la raíz de todo eso acá, no hay problema, lo vas a poder hacer igual, pero te vas a tener que dar cuenta de todas maneras que eso que está ahí es un cuadrado del binomio, que es
Este es el cuadrado de x raíz de a al cuadrado, que este es el cuadrado de a raíz de x, y ese es el doble del primero por el segundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí recién tú puedes decir, este es el cuadrado del binomio de x raíz de a más a raíz de x al cuadrado. Y ahí recién tú te puedes deshacer de la raíz con el cuadrado. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ajá, entonces tú puedes aplicar la raíz en el momento que quieras, al principio y al final, pero no te puedes deshacer de la raíz acá arriba porque aquí hay sumas de por medio, ¿entiendes? Ya, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran. A 24, profe, por favor. Veamos. Ya, a ver. Dice, la gráfica de la función que es simétrica a la función 3 más raíz de x con respecto a la recta y igual a 3. Ya, esta es una buena pregunta porque aquí encierra varios conceptos que nosotros hemos visto. Primero, simetrías, eso entra. Hemos visto la recta y igual a 3. Entonces, ustedes tienen que manejar todos esos conceptos para poder responder esta pregunta. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que esta es una función raíz. Recordar que la función raíz es una función de este estilo, una función de tipo creciente, que al sumarle 3 puede estar así, esa es la función raíz original, y al sumarle 3 fuera de la raíz, ¿qué le pasa a la función raíz? Sube 3 unidades, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que esta gráfica se desplazó 3 unidades hacia arriba. ¿Vamos bien ahí? Sí, entonces, ¿qué pasa? A mí me están pidiendo, ay, esta cosita me molesta. Ay, de nuevo. Hay algo que estoy apretando y no sé qué hago. Espérense aquí. Como que dejo en pausa y después no la puedo reanudar la presentación. ¿Qué pregunta era esta? No me acuerdo. 24. Ya, entonces, ponemos. Entonces, estábamos aquí. Entonces, claramente, ahora necesitamos graficar la recta y igual a 3. Recuerden que la recta y igual a 3 es una recta que tiene pendiente 0, ¿ya? Recuerden que cuando estamos hablando de la recta y igual a 3, es una recta donde la x no aparece porque la pendiente es 0 y su coeficiente de posición es 3. Esa es la recta y igual a 3, la que estoy graficando ahí de azul. Entonces, cuando ustedes le hacen una simetría con respecto a una recta, es como el efecto del espejo. La gráfica se invierte respecto de esa recta, es decir, cada punto de esa curva se refleja, lo voy a marcar con negrito aquí, cada punto de esa curva se refleja al lado contrario a la misma distancia de manera perpendicular, o sea, esta se refleja acá, ahí. Esa se refleja acá. Entonces, finalmente, la curva simétrica tendría que ser una cosa así. ¿Se entiende? Claro, que más bonita la vamos a dibujar como está ahí. ¿Se entiende? Entonces, el efecto del espejo. Entonces, eso claramente corresponde a la alternativa C. ¿Se entendió, chiquillo, ahí en la casa? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, ojo, tienen que saber graficar rectas, la recta igual a 3. Cuando nos hablan de una simetría respecto de una recta, eso se llama simetría axial, cosa que vimos cuando vimos rotaciones, traslaciones y simetrías. Ojo con eso. Ya, chiquillos, ¿qué más? Una 25, profe, por favor. Aquí.
Ojo con esto, porque esto tiene que ver con una regularidad numérica. Miren, dice la cantidad de enfermos de un país después de ser afectado por una epidemia disminuye por día a la raíz cuadrada del día anterior. Si el número de enfermos que hay el primer día es X, entonces ¿cuántos enfermos habrá el 10º día? Ponle atención aquí. Tenemos que plantear primero lo que va ocurriendo. Tenemos aquí que el primer día, dice, hay X enfermos. Ahí dice, el primer día hay X enfermos y dice que esto va disminuyendo por día a la raíz cuadrada del día anterior. Es decir, el día 2 va a haber raíz cuadrada de X enfermos, ¿cierto? Y el día siguiente, que sería el tercer día, yo le saco la raíz a esa raíz anterior, que va disminuyendo a la raíz cuadrada del día anterior, ¿cierto? Y nos va a quedar la raíz cuarta de X. Bueno, cuarto día, lo mismo. Le sacamos la raíz a eso o a eso, que es lo mismo. Nos va a quedar la raíz octava de X, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, el quinto día, la raíz de la raíz de la raíz de la raíz. Fíjense el índice de la raíz. Entonces, hay una relación entre el índice de la raíz, fíjense que aquí el índice es 2, ¿ya? Y el día en que estoy, fíjense, por favor pongan atención, en los índices de esas raíces, ¿qué tipos de números son los índices de las raíces? Par. Ya, pero, por ejemplo, no está el 6, no está el 10. ¿Son el doble del anterior? El doble del anterior, y esas son potencias del 2. El 2. No son múltiplos del 2, porque no está el 6, no está el 10, ¿cierto? No está el 12, pero sí son potencias del 2. Entonces, ahí hay una relación que es general. Entonces, fíjense cómo lo vamos a escribir. Esto es 4, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Entonces yo digo, a ver, si nosotros vamos planteando cómo se va generando esto, fíjense que aquí hay una relación entre el día en que estoy y el exponente, fíjese aquí. Entonces, si a mí me están preguntando, en este caso el número de enfermos sería la raíz de 2 elevado a 9, ¿cierto? Porque siempre es uno menos del día en que estoy. Y ahora tengo que saber calcular cuánto es 2 elevado a 9. Entonces ya sabemos que 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 es 32, se va duplicando. 2 elevado a 6 es 64, 2 elevado a 7 es 128, 2 elevado a 8 es el doble de 128, que es 256, y el doble de 256 es 502, así que sería la alternativa. ¿Se entiende? Ojo que eso es un patrón, eso es una regularidad numérica, concepto que vimos cuando vimos el número entero. Gracias, profe. Nada. Ya, algo más, chiquillos, que quieran preguntar, aprovechen una más, que vamos a entrar a logaritmos, a sus amados logaritmos. Tanto aprendieron a querer en el colegio. Ya, no hay más, entonces vamos a los logaritmos. Voy a pasar la lista así primero, chiquillos. Los que hicieron la jornada, chiquillos, ¿cómo la encontraron? ¿La encontraron difícil? Allá en la casa, ¿cómo la encontraron? Larga, corta, difícil. Ni la han hecho alguna. ¿Como por salud, que sale por salud mental o porque está ahí enfermita? A salud física, ya. Yo sé que hay algunos que dicen, profe, yo me estreso, no hago la jornada. Ya. Pero todavía te queda hasta el domingo. Te puedes recuperar. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, pasó la lista.
Entonces, a ver, Gabriel Álvarez, ¿estás por ahí? Presente, profe. Muy bien. Javiera Repol. Paulina Berríos. Presente. Ok. Moisés